No sé si todos disponéis de este material, que será bueno que podamos seguirlo para no solamente escucharlo aquí y atenderlo, sino para poderlo llevar a casa y seguir profundizando en la palabra, seguir regando esta semilla que el Señor va a poner en nuestro corazón. Y hay todo un proceso de plantar, de regar, para que Dios dé el crecimiento. Pues muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto de nuevo vernos en esta cita tan preciosa que tenemos. Y estoy seguro que esta iglesia y los hermanos que nos visitan de otras comunidades o iglesias estamos valorando el tener un grupo de alabanza que nos guía hacia el Señor, hacia el trono de gracia. Es un poquito más fácil para el predicador ahora hablar, porque el terreno está mucho más preparado que cuando entramos. Pero también es más fácil para vosotros poder retener la palabra, porque ya los corazones se han abierto a la adoración al Señor. Así que yo quiero dar gracias una vez más a mis hermanos y hermanas que fielmente se preparan y no solamente tocan, sino que sirven y adoran. Pues es uno de los versículos para mí más entrañables de toda la Biblia, el que tenéis en la cabecera del programa, del Salmo 85:10, donde dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué forma tan poética de decirlo, tan hermosa, pero qué verdad tan contundente es esta. Porque aquí el Señor nos está diciendo que la verdad no puede caminar sola sin la misericordia. Por eso dice el apóstol Pablo: hablad la verdad en amor. Y así como la justicia y la paz tampoco pueden caminar solas. Y utilizando este texto lema de verdades que transforman, vimos ayer cómo tampoco pueden caminar solas la misión de Dios y la visión del creyente y de la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos y hagamos para el Señor tiene que estar conectado con la misión de Dios, para que realmente eso tenga, primero, gloria a su nombre y podamos llevar el Evangelio y edificar a las personas. Y ayer estuvimos haciendo un recorrido de cuál es la misión de Dios, cuál es la proclamación del Evangelio, predicar, discipular, enseñar. Y teniendo en cuenta esta misión que lo abarca todo y que tiene que ver con la misión del Hijo, el cual anduvo haciendo bienes, y así como el Padre lo envió, Él también nos envía, pues hablamos de la importancia que tiene, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a ver. La visión tiene que ver con ver lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Y ayer hablamos de la importancia de tener hombres y mujeres preparados, la importancia de la participación de todos en los ministerios de la Iglesia, así como también la importancia de un liderazgo con vocación de servicio amplio y plural. El tema de esta noche tiene que ver, lleva la C de calidad. La C de calidad, lo que se conoce como la marca distintiva, que sirve para identificar aquellos productos agroalimentarios producidos y elaborados en esta comunidad autónoma y que están por encima de la media general. Esos tomates de la huerta, esas lechugas o cualquier otra hortaliza criada sin ningún tipo de fertilizante o conservante, todo eso que ahora está de moda, en realidad nos habla de la importancia de la calidad de lo que comemos y que es importante. Y como cristianos somos también llamados a vivir una vida de calidad, que esté por encima de la media general de cómo vive la gente. Hombre, alguna diferencia tiene que haber, ¿no? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y la C de cristiano tiene que ver con una vida de calidad. No que nosotros produzcamos, sino la que produce el Espíritu Santo en nosotros. Esto hará que mucha gente, por lo menos, nos va a observar. Otros se van a acercar si ven que hay una vida que puede ser vivida de una forma completamente distinta. Una
calidad de vida distinta, diferente. En tiempo de dificultad como el que estamos por la pérdida de valores, nosotros tenemos, los creyentes, por su gracia, la oportunidad de hacer valer la calidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una clase de vida atractiva y llamativa. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere tener un hogar estable, todo el mundo quiere experimentar paz en su corazón. Y esto es lo que nos brinda el Evangelio, esto y mucho más. Así que me gustaría hablar en esta noche de varios componentes de calidad, a la luz de un texto que lo tenéis ahí en vuestras notas, en Romanos capítulo 12, verso 1. Y luego veremos cómo esto conecta con la lectura que hemos hecho en 1 Corintios 12 también. Vamos a Romanos capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, gracias por tu palabra. Tráela fresca a nuestro corazón, tal cual tú la revelaste, y que, Señor, tú hoy hables a cada uno de nosotros, también conforme a cada necesidad que tú conoces. Alabamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vida de calidad, de sencillez, agradable a Dios, tiene que ver en primer lugar con una entrega incondicional. El espacio en blanco que veis ahí es para completarlo. Una entrega incondicional. Es lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como tenemos que sepultar la semilla en la tierra, y esa semilla tiene que morir para poder dar vida después, lo que el Señor pide de nosotros es una entrega total e incondicional a Él. Es un compromiso, por lo tanto, firme, determinante, de ofrecer nuestras vidas sin demoras, sin excusas, sin fisuras. Y alguien aquí se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué esto de tomarse la vida tan en serio para Dios? ¿Por qué razón yo tengo que darlo y darme todo para el Señor? El texto nos lo dice. Pablo, que no ordena aquí, sino que ruega, dice, os ruego, por las misericordias de Dios. Y los creyentes saben qué misericordias son esas, y nosotros también. ¿Qué misericordias son esas? Pues las cientos y miles de ellas que encontramos en los capítulos anteriores a este capítulo 12 de la epístola a los Romanos y en toda la Biblia. El Evangelio es el gran tema de la epístola a los Romanos y no es otra cosa que el anuncio de la misericordia de Dios hacia nosotros, hombres y mujeres pecadores. Dios ha extendido sus brazos de misericordia
Y dice Romanos en otros textos anteriores a este, que Él ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido misericordia de mí y me ha perdonado en Cristo. Y dice que soy adoptado como hijo suyo. Soy hijo de Dios. ¿Lo eres tú? Dios ha tenido misericordia porque nos ha reconciliado con Él por medio de la muerte de su Hijo. La misericordia de Dios ha hecho posible que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. La misericordia de Dios nos permite decir que tenemos esperanza y seguridad de vida eterna. Amén. La misericordia de Dios hace posible que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que pensemos, reflexionemos, porque tiene que ser una entrega libre y voluntaria. Esto no se puede imponer, no se debe imponer. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que os entreguéis. Esto nos habla de una dedicación y entrega total. Debemos poner nuestra vida a disposición del Señor con la misma determinación que un israelita ofrecía su sacrificio para ser completamente dedicado. Dice que debe ser un sacrificio vivo, no muerto, viviente, santo, consagrado, apartado para Dios, que es lo que por su gracia somos nosotros. Hemos sido apartados para Él. Agradable. Ningún acto de servicio y de adoración es agradable si solamente es interior, abstracto y místico. Por eso dice, presentad vuestros cuerpos. ¿Y qué pasa con el espíritu? ¿Y qué pasa con el alma? Por supuesto que lo incluye también, pero con toda intencionalidad menciona el cuerpo. Se refiere a la globalidad de la persona, pero el cuerpo es el medio a través donde expresamos nuestra alabanza, adoración, compromiso, servicio, dedicación a Dios. Y tenemos que recuperar como creyentes, tan afectados por la filosofía griega, de que el cuerpo, que un día será resucitado, es importante. Nuestro cuerpo es además templo del Espíritu Santo. Presentad vuestros cuerpos. Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, se refiere al cuerpo cuando habla de la maldad humana que se expresa por medio del cuerpo. Lenguas que hablan mentira, labios que esparcen veneno, bocas llenas de maldición y amargura, capítulo 3 de Romanos, pies que son veloces para derramar sangre y ojos que apartan su mirada de Dios. Hay una descripción de las diferentes partes del cuerpo humano para hablar de la corrupción, de la maldad, del pecado que anida en nuestro corazón. Pero en sentido contrario, el servicio al Señor se muestra también a través de las acciones del cuerpo. De manera que debemos ofrecer los distintos miembros de nuestro cuerpo no como medios de maldad, sino como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. De esta manera, nuestros pies, literalmente, nuestros pies, andarán por el buen camino. Y también nuestras mentes, claro está. Nuestros labios hablarán la verdad. Nuestras lenguas bendecirán a los demás. Nuestras manos levantarán a los que han caído. Nuestros brazos sostendrán a los débiles. Nuestros oídos escucharán los gritos de los angustiados. Y nuestros ojos verán la necesidad de nuestros hermanos. Presentemos nuestros cuerpos también en sacrificio vivo. Y para que esto ocurra, para que esto sea un hecho, para que no sea simplemente un argumento místico, un decir, bueno, yo ya me doy, yo ya le entrego al Señor mi corazón. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Dicho de otras maneras, no os amoldéis a este mundo, porque si lo hacemos no vamos a poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No permitáis que la sociedad que os rodea os comprima
para adaptaros a su propio molde. No os conforméis a este siglo significa que no tomemos las formas y modas pasajeras que gobiernan el sistema de este siglo. No dejéis que los demás os digan cómo tenéis que ser o lo que tenemos que pensar. No conformarse a este mundo es no ser como el camaleón que adopta su color al entorno del lugar donde vive. Qué lucha, ¿verdad? La que sostenemos los creyentes para no adaptarnos, para no amoldarnos. Pero lo tenemos de alguna manera que hacer, el no amoldarnos, porque si no, no podremos presentar por esas misericordias de Dios nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en sacrificio vivo. Por lo tanto, este es un llamado al no conformismo. Es un llamado a sacudirnos, aunque estemos en este mundo, del sistema de este mundo. No es tarea fácil, pero el Señor nos ha dejado aquí no porque fuera algo imposible. En esa oración sacerdotal, en el Evangelio de Juan, no ruego que los quites del mundo, que los guardes del mal. Por lo tanto, es posible experimentar, como experimentamos, el cuidado de Dios. Y es posible también vivir en una vida diferente, de calidad, de santidad, delante del Señor. Es un llamado al no conformismo. Claro, la mayoría de vosotros me vais a decir en esta noche, todo esto que estoy escuchando es verdad. No estoy diciendo nada que el texto bíblico no lo diga. Pero para muchos, esta verdad no produce ningún cambio en su manera de vivir. Porque si es la verdad, y esta verdad no produce cambios significativos, ya sabemos que estamos en un proceso en nuestra vida de santificación, pero si no hay cambios, nos tenemos que preguntar por qué. Porque si es la verdad, si son las misericordias de Dios, si es el ruego mismo del Señor, yo también me lo he preguntado. Cuando en mi propia vida no he experimentado durante un tiempo cambios significativos. Y por lo menos os quiero hacer reflexionar en esta dirección. Y es que no es lo mismo una creencia que una convicción. No es lo mismo una creencia que una convicción. Una creencia es lo que yo tengo, es lo que yo escucho y creo, lo entiendo. Una creencia es lo que yo tengo, una convicción me tiene a mí. Piénsalo. Es decir, tú puedes vivir de manera contraria a lo que dices creer, pero no podrás vivir en contra de tus convicciones. Esto lo he experimentado en mi pasado, en el seno del catolicismo romano. Y también lo he experimentado en ciertos momentos de mi vida dentro de la Iglesia evangélica. Solo si hacemos de la verdad de Dios una convicción personal que no la podemos producir nosotros, la produce el Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos que ser obedientes a esa voz, a ese llamado, a esa obra sobrenatural, como luego vamos a ver cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, porque yo sé en quién he creído. Notad ahí. No dice yo sé en qué he creído. No se trata de seguir una verdad, una idea, un programa. Se trata de seguir y de creer en una persona. Yo sé en quién he creído. En Jesucristo. Lo dice Pablo. Y estoy seguro
sigue diciendo que es poderoso para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado mi depósito. Por cuanto sé en quién, no en qué, sino en quién he creído, estoy seguro. Y la verdadera seguridad viene de esta convicción profunda que da el Espíritu Santo por la palabra que ha sido implantada en nosotros. En otro texto dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, otra vez, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has creído en Jesucristo? ¿O has creído solamente la doctrina? De una forma intelectual, ¿la has incluso abrazado, esa doctrina, esa declaración, esa verdad? Los cristianos seguimos a una persona, no un programa, ni tan siquiera una doctrina. Aunque contenga doctrina, y tiene que contener doctrina, la verdad del Evangelio. Pero no es solo una doctrina que yo creo, es una convicción que yo tengo y una experiencia que yo vivo. Experiencia. Que tenemos que experimentar este andar con Cristo cada día. La convicción que da el Espíritu Santo en nuestros corazones. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis, y aquí viene lo más importante de la vida una vez de conocer a Cristo, cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto discernir, comprender la voluntad de Dios? En parte tiene que ver con nuestra obediencia a lo que ya conocemos de Dios. A veces me encuentro con preguntas que las personas y los creyentes en las iglesias y en mi propia congregación me hacen sobre cuestiones de, oye, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en este y otro asunto? Y a lo mejor esa pregunta que esa persona formula, la respuesta no está en la Biblia. La Biblia no es un paquete que cae del cielo como si fuera una enciclopedia de preguntas y respuestas. Pero ¿sabéis cuál es la mejor manera de llegar? Porque aquí dice, para que comprobéis, lo cual quiere decir de que hay que experimentar el andar con el Señor para conocer su voluntad. ¿Sabéis cuál es la mejor manera de no equivocarse tanto? Porque todos nos equivocamos. Y nadie ve claramente todo en absoluto. Estamos afectados por el pecado. Pero la mejor manera para poder comprender la voluntad de Dios en los asuntos personales y particulares que la Biblia no tiene respuesta, para cada caso en particular, es ser obedientes en los asuntos generales de la voluntad de Dios. Lo que Dios dice en su palabra, si atendemos, si obedecemos, si estamos plenamente convencidos por el Espíritu Santo de que esa palabra que ha cambiado nuestras vidas sigue siendo verdad, el Señor promete guiarnos en los asuntos que desconocemos del día a día. Pero si somos negligentes, si somos perezosos, si somos desobedientes en aquello que Dios claramente ha dicho de cuál es su voluntad, no esperemos encontrar claridad en los asuntos particulares. Así que yo os desafío. Ayer lanzábamos preguntas. ¿Recordáis? ¿Quién es tu discípulo? ¿Quién es tu discipulador? ¿Cuál es tu servicio concreto en la iglesia? Y ahora la pregunta es, ¿estoy siendo fiel, obediente en los asuntos y en los mandamientos claros de la palabra de Dios? Si lo somos, con la ayuda del Señor, iremos viendo el camino cada vez más despejado según vamos andando por él. Y claro que nos podemos equivocar, pero cuando llegamos a encrucijadas y no sabemos qué camino tomar, pues tenemos que estar seguros de que estamos obedeciendo al Señor.
Dice aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. La idea aquí no es tanto que nosotros hagamos algo, sino que algo nuevo sea hecho en nosotros. De manera que seamos transformados por el poder de Dios. De aquí viene la palabra metamorfosis. El creyente debe desarrollarse, debe metamorfosearse, debe transformarse a partir de lo que tiene dentro ya. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? El Espíritu Santo y la nueva obra en Cristo. Y así como la oruga se transforma en una preciosa mariposa, así el Señor nos ha transformado en Cristo y su obra no se ha completado. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará y el Señor la sigue completando cada día. Y esto nos tiene que animar. ¿Y cuál es el medio que el Espíritu Santo emplea para producir esta metamorfosis dentro de nosotros? La renovación de la mente es una combinación de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. Y quiero aquí detenerme también para reflexionar. No pretendo sentar cátedra, porque yo también estoy en este peregrinaje. Pero si solo tenemos la palabra, si solo tenemos los mandamientos, si solo tenemos la doctrina, si solo tenemos el dogma, nos secamos. Si solo tenemos el espíritu, y lo digo con mucho respeto, nos inflamos. La palabra no puede estar divorciada del espíritu, ni el espíritu de la palabra. Y aquí también podríamos decir que la palabra y el espíritu se encontraron. La palabra y el espíritu se abrazaron. Y tenemos que buscar del Señor el que cuando leemos la palabra pidamos al espíritu que marque a fuego esa palabra en nuestro corazón, que nos transforme. Y el Espíritu no va a decir nada contrario a lo que ya Dios ha revelado en su palabra. Así que no hay conflicto. El conflicto a veces lo tenemos nosotros con nuestras propias interpretaciones, igual que tampoco hay conflicto entre la gracia y la disciplina. El legalismo es otro asunto en el que a veces uno incurre, o en la permisividad, pero en la Biblia no hay conflicto entre la gracia y la disciplina. El creyente que ha sido salvado por gracia se tiene que saber disciplinar como buenos soldados de Jesucristo, como dice 2 Timoteo, después del texto que vimos ayer. Ese sería otro tema. Por lo tanto, reflexionemos en esto. Cuando la mente, que está siendo renovada por el Espíritu, cuando la mente asimila, entiende, comprende, recibe la verdad de Dios, los sentimientos se encienden, no al revés. Cuando la mente, y tenemos la mente de Cristo, cuando la mente asimila la verdad de Dios, los sentimientos se encienden, la voluntad es persuadida y como resultado se produce la obediencia. No podremos obedecer en el tiempo, no podremos obedecer de corazón si primero nuestra mente no asimila la verdad de Dios al nivel que el Señor permita que lo vayamos entendiendo, y todo esto es un proceso. Los sentimientos se encienden, las emociones, que son importantes. Nos deberíamos de emocionar más y aún llorar, ¿por qué no?, en nuestros cultos. Cuando la palabra nos toca, cuando el Señor nos habla, nos quebranta. No tengamos miedo a poder expresar emociones. Las emociones no son malas, no son negativas, si vienen producidas por el cambio de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y lo maravilloso es que esta obediencia ya no es externa, sino interna. Ya no es una obediencia a la ley, a los mandamientos, al precepto. Cuando el Señor te toca y nos toca de veras, y nos sometemos a su voluntad
y nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos y adoramos. Cuando la obra del Espíritu Santo es genuina, la obediencia no es externa ya, es interna. No es una obediencia de conveniencia, de religión, sino de conciencia y de convicción. Donde ya nadie tiene que decirte, ni el pastor, lo que tienes que hacer. Tú sabrás lo que tienes que hacer cuando hay esa obediencia interna. Claro que hay que recordar siempre las verdades básicas del Evangelio, que fácilmente olvidamos. Pero una obediencia arraigada en el ámbito del pensamiento y la decisión, no en el ámbito del sentimiento y la emoción. ¿Por qué a veces decisiones importantes o no tan importantes que tomamos, me pregunto y os pregunto, duran a veces tan poco en el tiempo? ¿No has tenido la experiencia de anotar en tu Biblia, en tu cuaderno de notas, cuando has escuchado un mensaje o cuando has leído tu Biblia por ti mismo, que el Señor claramente te ha mostrado, te ha indicado que en esto y en aquello debes de tomar una decisión y lo has anotado? Incluso lo has acompañado con un texto bíblico que ha sido el que el Señor te ha dado. Y convendría dejarlo grabado en alguna otra parte, quizás en un cuadro, para que no te olvides de lo que el Señor te dijo, por su palabra, por su espíritu, a tu corazón. ¿Y por qué a veces nuestras decisiones duran tan poco en el tiempo? Sí, vale, fragilidad, humanidad, caída que es la nuestra, pero os ruego por las misericordias de Dios, queridos hermanos, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro verdadero culto, nuestra verdadera adoración. Es la obediencia interna. Cuando la obediencia es interna, el servicio al Señor no cansa. Cuando la obediencia es interna, que está movida por el amor a Dios, ningún esfuerzo en ese sentido te mata. Claro que uno se cansa por la labor diaria de todos los días y por eso Dios ha provisto y ha previsto que descansemos y durmamos por la noche para recuperar fuerzas, pero en mi experiencia pastoral y como cristiano, lo digo, lo que me mata, lo que me fatiga, lo que me cansa, es hacer aquello que lo hago a regañadientes, en mis fuerzas, pero aquello que sé que tengo que hacer porque el Señor claramente me lo muestra, no me cansa. Por eso, Miguel Ángel, ¿dónde estás? Ah, que salió a buscar seguramente al chico. Cuando dijo de que si yo venía de San Sebastián, cogía el coche hasta San Sebastián, que me llevó mi esposa, de San Sebastián hasta Bilbao en autobús, 1 hora de camino, de Bilbao a Madrid en avión, de Madrid a Granada, luego aquí en coche. ¿Sabéis una cosa? No estoy cansado, estoy feliz. Estoy feliz de estar aquí. Y os digo más, no hubiera venido si no hubiera sido invitado, eso es verdad. No me puedo presentar en una casa si no me invitan. Pero en realidad me siento enviado. Y yo tampoco sé por qué. Yo no sé lo que el Señor va a querer hacer en cada corazón, yo no lo sé. Lo que sí sé es lo que el Señor me dice a mí y lo que yo tengo que hacer. Y cuando viajo solo, esto es un secreto, ya sé que se graba, pero bueno, no es un mal secreto. Cuando viajo solo y abro la maleta, mi esposa siempre me pone por lo menos 2 tarjetitas escondidas entre la ropa. En el pijama seguro, porque sabe que ahí no se me va a perder y lo voy a abrir. Y en todas las tarjetas, aparte de su expresión de amor y de cariño, me dice: que el Señor te use y que cumpla el propósito por el cual vas. Cuando la obediencia es de corazón, Señor, contigo
hasta el final. Y claro, uno se cansa y tiene que descansar, pero eso no te mata. Con razón, el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo. Buscaba alimento con el Padre y después se daba a todo y a todos. Acababa cansado, agotado, pero era un buen cansancio. Hay cansancio que es bueno, hay cansancio que es malo. Me he extendido aquí porque esto es básico para lo que vamos a ver ahora. Estamos hablando de una vida distinta, diferente, de calidad, no porque la produzcamos nosotros. Nosotros no podemos producir esta vida. La produce el Espíritu Santo por medio de su palabra y por las experiencias de la vida y por el conocimiento de hermanos y hermanas que nos van ayudando en el camino. En segundo lugar, y aquí vamos un poquito más rápido, pero es muy importante lo que viene a continuación. Si hablábamos de una entrega incondicional, en segundo lugar, versículo 3, un carácter esencial, la humildad. Dice el verso 3 de Romanos 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pareciera como que si yo ya me entrego al Señor, bueno, el Señor va a quitar de mí toda impureza, todo egoísmo. Y aquí hay una advertencia. El peligro de la soberbia. El peligro de pensar que soy mejor que los demás. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y parece ser que los cristianos aquí, en la ciudad de Roma, tenían un problema similar al de los corintios. Pues algunos de ellos eran carnales, esto lo vemos claramente en los corintios, pero también en los romanos, en sus actitudes acerca de los dones espirituales, porque este texto está en el contexto de los dones, y usándolos de tal manera que algunos se sentían inferiores. Llama la atención que en Efesios capítulo 4, donde también se habla de los dones espirituales, encontramos la misma exhortación, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 2. Y una buena manera de aprender a conocer la Biblia es hacerle preguntas al texto. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo subraya tanto la humildad en este contexto de los dones espirituales? ¿Por qué este énfasis en la humildad? Efesios 4, dones. Romanos 12, dones espirituales, la humildad. Pues creo que la respuesta es que ningún miembro del cuerpo de Cristo, ninguno, es más importante que los demás. Ningún cristiano tiene derechos exclusivos a la gracia de Dios. Todos somos importantes. Y esto lo vemos claramente cuando el apóstol pone como ejemplo el funcionamiento saludable del cuerpo humano, del texto de 1 Corintios que nos leyó Miguel Ángel al principio. Pasemos al tercer aspecto. Un carácter esencial, la humildad, y una práctica fundamental, la unidad. Versículos 4 y 5 de Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Permitidme hacer otra vez este repaso. En el Nuevo Testamento encontramos tres grandes listas donde se nos presentan los diferentes dones espirituales. No están todos ahí, pero hay muchos, si sumamos las tres listas. Una de estas listas es 1 Corintios 12, que hemos leído, todo el capítulo 12 de 1 Corintios. La otra lista de dones espirituales está en Efesios capítulo 4. Y una tercera lista es Romanos 12, que es donde estamos ahora. Y ahí el texto clave, me parece a mí, es el versículo 5 de Romanos 12, que dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Me parece que muchos de nosotros
incluyéndome a mí mismo, hemos dejado de ver el énfasis del apóstol aquí, en estos 3 pasajes. Lo que Pablo está diciendo es que ningún cristiano puede funcionar solo por sí mismo sin contar con los demás. Y la figura del cuerpo humano nos habla de esa realidad. Lo diré otra vez. Ningún creyente puede funcionar solo por sí mismo sin contar con los demás. Pablo está enseñando en estos 3 pasajes relacionados con los dones espirituales que debemos trabajar juntos por la unidad de la Iglesia. Ese es el énfasis. Unidad, eso sí, en la diversidad. Diversidad de dones, de experiencias, de temperamentos, de personalidades. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. ¿Por qué si no comienza su carta a los Corintios de esta manera? Capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis de acuerdo y no estéis divididos. Vivid en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Lo he leído en la versión popular. Y esta es la misma razón por la que Pablo escribía a los Efesios también. En el mismo capítulo que describe las funciones del cuerpo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Vemos pues cómo Pablo hace referencia a los dones espirituales en estos 3 pasajes dentro del marco de la humildad y de la unidad. El problema no era que los corintios, que los romanos, que los efesios no supieran cuáles eran sus dones. Lo sabían muy bien. El problema era que eran movidos por el orgullo, la envidia y el afán de protagonismo. Otros querían dar la impresión de ser más importantes que los demás y menospreciaban a sus hermanos. Tenían un concepto demasiado elevado de sí mismos. Los dones espirituales son un regalo de la gracia de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. No nos son dados por mérito personal, sino que el Espíritu Santo los ha repartido como Él ha querido, por su gracia y soberanía. Leo así en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Me llama y me ha llamado siempre la atención. Vas a cualquier librería evangélica. Ahora ya no es tanto el boom como una década anterior. Pero ibas a encontrar, y hay todavía muchísimos libros acerca de los dones espirituales. Un estudio, diferentes interpretaciones y visiones. Pero el énfasis en la mayoría de ellos está puesto en los diferentes dones llamados ordinarios, extraordinarios, vigentes, no vigentes. Y parece que ahí nos enfrentamos todos con todos. El énfasis en esos libros, pero en la Biblia sí, no está en la unidad y en la humildad a la hora de ejercitarlos. Porque independientemente de cuántos dones hay, lo importante es cómo los estamos usando. Y si tú tienes un don que otro no tenga, recuerda que Dios te lo ha dado para edificar a tu hermano, para edificar a la Iglesia. Y por supuesto, el punto 4, una realidad vital, y es la diversidad. Dice el capítulo 12, versículo 6 de Romanos: de manera que teniendo diferentes dones, es una realidad y hermosa realidad. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esta no pretende ser una lista definitiva, sino orientativa. Estos 7 dones que aquí aparecen
tienen que ver con 7 diferentes funciones en el ministerio de la Iglesia. Profetizar o proclamar la palabra de Dios, servir, enseñar, exhortar, compartir, presidir, hacer misericordia. El don y los dones, aun siendo muy importantes porque sin ellos no se puede edificar la Iglesia, sin embargo no es ni lo principal ni lo primero. Lo primero y lo principal es la humildad y la unidad. El don es importante, pero primero es el corazón. El don es esencial para la edificación de la Iglesia, pero primero es la motivación y la disposición de servir a Dios y a los demás en amor. Estoy hablando demasiado, pero ahora vais a hablar vosotros. Nadie puede funcionar de manera efectiva actuando solo por sí mismo. ¿Estás de acuerdo? Lo diré otra vez. Y si estás de acuerdo, puedes decir amén o hacer un gesto con tu cabeza. Nadie puede funcionar de manera efectiva actuando solo por sí mismo. Por lo tanto, ¿estás de acuerdo? Pues díselo a la persona que está a tu lado. Te necesito. Díselo. Díselo. Te necesito. Pero díselo de convicción, ¿eh? De corazón, porque lo crees, porque lo entiendes. Ninguno de nosotros es más valioso que los demás. ¿Amén? Por lo tanto, eres importante. ¿Lo crees? Dile a la persona que está a tu lado, eres importante. Todos debemos estar revestidos de humildad y aquel que tiene mayor responsabilidad es siervo de todos. Soy tu servidor. Díselo a tu hermano, soy tu servidor. Díselo. ¿Lo crees? Os digo una cosa, esto revoluciona una iglesia, ¿eh? Esto es lo que revoluciona una iglesia. Porque luego los dones van a ocupar su lugar y el Señor los va a dar, ya los ha dado. Y sabremos cómo usarlos. Todos nosotros nos tenemos que esforzar por guardar la paz y la unidad. Amén. Somos uno en Cristo. Díselo. Somos uno en Cristo. Ahora, yo espero que esto, que no pretende ser un ejercicio a ver cómo queda, espero que tengamos la práctica. Hermanos, hay cosas que tenemos que recuperar que hemos perdido. Así como tenemos que ser agradecidos a Dios, tenemos que aprender a decir a nuestros hermanos, te necesito. Eres importante. Somos uno en Cristo. No se trata de cuán lejos vas a llegar tú o puedo llegar yo. Esto no es una carrera. Tenemos que llegar todos. Si no, no vale. Cuando Moisés y Faraón tuvieron esa pugna y Faraón quería hacer y llegó hasta lo máximo para impedir que saliera el pueblo, hasta que Dios envió las plagas, y el mandato del Señor era claro para Moisés, era una convicción profunda que él tenía y se lo repitió vez tras vez a Faraón. Camino de 3 días iremos al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. ¿Recordáis? Camino de 3 días. Ese era el mensaje. Y es muy importante tener claro el mensaje, porque cuando llegan los momentos de tentación, uno trata de rebajar el mensaje. No, camino de 3 días. Y llega un momento donde Faraón quiere quedarse con algo y dice, mira, ¿por qué no hacéis una cosa? Que vayan los hombres y que se queden las mujeres. Oye, sonaba bien, ¿no? Porque si van los hombres van a llegar más rápido.
y van a volver después mejor. Sonaba bien, pero el mensaje no era ese. No, no. Nos vamos con las mujeres y con los niños. Y después dijo, mira, que se queden aquí los animales. Y Moisés dice, mira, ni una sola pezuña se va a quedar en Egipto. Ni una sola pezuña. Nos vamos todos. Hermanos, se trata de llegar todos. Y si hay que aminorar la marcha, se aminora. Iglesia no tiene que ver con programas, tiene que ver con personas. Otra cosa es que alguien no quiera ir. Oye, pues si no quieres venir, Señor, tenga misericordia. Pero somos un pueblo en marcha. Pero muchas veces no es que alguien no quiera ir, sino que hay que curar heridas. Hay que cuidar la retaguardia de los más débiles. Cuando yo hice mis pruebas en el servicio militar en la compañía de operaciones especiales, que me apunté voluntario, fue una locura de joven, en las COES, sí, en las COES. Pues cuando llegabas fatigado en la marcha, con tus mochilas y con tu montón de kilómetros, el sargento o el teniente decía, mira, los más cansados, adelante. Porque si encima están atrás, psicológicamente te vas quedando, y al final te quedas ahí rendido. Y tenemos que hacer que los más débiles, de alguna forma, los tengamos más cerca de nosotros. Que no se queden atrás. Que no los juzguemos cuando un día no vienen a la iglesia o están desanimados. Que tengamos misericordia. Que sepamos esperar. Que sepamos buscarlos. Así que espero que esto ya no lo voy a enseñar más, lo podáis decir entre vosotros. Te necesito. Somos uno en Cristo. Eres importante. Soy tu servidor. Son herramientas para poder entender algo de cómo es la Iglesia del Señor. Cuentan que hubo una extraña asamblea en una carpintería. Es una historia conocida, pero muy gráfica. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. Así que el martillo ejerció la presidencia. Pero la asamblea le notificó que debía de renunciar, que el martillo se tenía que marchar. La causa, hacía demasiado ruido y además siempre estaba golpeando todo el tiempo. El martillo aceptó su culpa, pero también pidió que fuera expulsado el destornillador, porque no hacía más que dar vueltas y vueltas y marear a todo el mundo. El destornillador aceptó su culpa, pero también pidió que fuera expulsada la lija, que siempre estaba sacando defectos a los demás y quitando asperezas. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que también fuera expulsado el metro, que no hacía más que medir a los demás y era el único que se creía perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició el trabajo. Utilizó el martillo. Utilizó el destornillador. También la lija. También el metro. Y con todas estas herramientas y otras, hizo un precioso mueble. Precioso mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la conversación. Fue entonces cuando el serrucho tomó la palabra y dijo: señores, ha quedado demostrado que todos aquí tenemos muchos defectos, pero que no vamos a ninguna parte si cada uno trata de presumir de lo bien que hace su trabajo, menospreciando la labor de los demás. Necesitamos permanecer unidos y ponernos a trabajar juntos, porque todos somos necesarios. Así que la asamblea reconoció entonces que el martillo era fuerte. Así que bienvenido el martillo.
El tornillo o el destornillador unía y daba cohesión. La lija era esencial para limar asperezas y dejarlo todo mejor. Y observaron que también el metro era necesario. Se sintieron entonces un equipo mucho más capaz de seguir adelante y de trabajar juntos. Y esta historia creo que es muy gráfica. En la Iglesia del Señor nunca vamos a ser uniformes, iguales. Pero tenemos que trabajar en unidad, en humildad, entregando todo nuestro ser al Señor como un sacrificio vivo. Y las capacidades y dones que Dios ha dado van a ser puestas y expuestas delante de los demás en este espíritu que hará que la Iglesia crezca y sea edificada. La Iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero no precisamente era una iglesia humilde, ni tampoco unida. Y a veces Dios bendice más a una iglesia sencilla, donde hay una atmósfera de armonía, de amor, de cuidado mutuo. Lo he vivido y sé que eso es conforme a la palabra. Así que me alegro mucho que tengáis nuevas butacas. Creo que esto no estaba ayer aquí, ¿no? Me alegro también, pero ni son las butacas ni es el teclado lo más importante. Gracias a Dios por los medios, los recursos, pero lo más importante son los que estamos sentados en esas sillas. Dile a tu hermano, somos uno en Cristo. Díselo otra vez. Dile también, eres importante. Te necesito. Soy tu servidor. Hermanos, si esto es una convicción, dejemos al Señor obrar y veréis lo que sucederá. Evangelizaremos, por supuesto, haremos estrategias para llegar mejor a la ciudad, muy bien. Pero cualquier persona que venga aquí, el mayor testimonio es la humildad y la unidad que nosotros podamos expresar y reflejar. Inclina tu rostro, vamos a orar. Tengamos un tiempo de silencio. Habla con el Señor a solas. Y de lo que Él te haya dicho a ti en particular, respóndele. Quizás tengas que decir, Señor, perdóname. Quizás tengas que decirle, Señor, agradecido estoy. Quizás tengas que decirle, Señor, enséñame. Habla con Él y responde a la palabra que has escuchado. Ahí, en la intimidad de tu corazón, habla con Dios.